a sus hijos, al pueblo de Israel, le dice: yo te he formado, escúchame y obedéceme. Sin lugar a duda podemos ver en cada pasaje de Proverbios, hablando acerca de escuchad, hijos, a su Padre Celestial, y Dios hablándose a su pueblo. Podemos aplicarlo. Y en Hebreos capítulo 1, versículo número 1 dice: y Dios, habiendo hablado muchas veces. Y cuando veo aquí Isaías, donde dice oídme, me recuerda este pasaje de Hebreos donde dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios habló a cada profeta de una manera particular y especial en cuanto en el contexto de que el mensaje era único, porque Dios usaba a personas para traer su mensaje. Dios hablaba a ellos y ellos lo predicaban, lo exponían ante el pueblo. Y dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, hablando acerca del Antiguo Testamento, porque estamos leyendo ahorita hacia el contexto de Hebreos 1. En otro tiempo a los padres por los profetas. En otras palabras, estamos viendo en el contexto de que a los padres, el libro hacia los hebreos, a los padres del pueblo hebreo por los profetas. Estamos hablando de Isaías. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y usted puede decir: hermano Jonathan, ¿qué tiene que ver eso con Isaías? Note esto, Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí en la traducción al español viene hablando del Hijo de Dios, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo, el Hijo de Dios, Dios, Jesucristo, constituyó él mismo, hizo el universo. Entonces Dios dice, por medio de su palabra en Hebreos, revelándole a este escritor, lo que dice aquí en Isaías 49:1. Oídme. Y sin lugar a duda vuelvo a recalcar otra vez que Dios está buscando a personas está buscando a alguien que le escuche, a alguien que preste atención al mensaje. En el libro de Proverbios dice la Biblia que la sabiduría está clamando en las calles y está dando su voz a alguien que quiera atender a la sabiduría. La sabiduría de Dios es Cristo, es el Verbo hecho carne, Dios carne, Jesucristo. Y Dios está hablando aquí a la tierra, costas y escuchad pueblos lejanos. Dios quiere que su pueblo escuche, pero Dios dice: no solamente quiero hablar a mi pueblo, quiero que cada habitante, cada persona que viva en este planeta escuche este mensaje, este gran mensaje. Porque dice: y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, y tuvo mi nombre en memoria. Hacia el pueblo de Israel. Pero si vamos a ver el contexto claro, esto se aplica a que aquel siervo que Dios ha tomado para cumplir la profecía completa, eso solamente se puede aplicar a un hombre, y ese es el Mesías, el enviado de Dios. Versículo 2, porque dice: y puso mi boca como espada aguda. Apocalipsis dice que de su boca, del Señor Jesucristo, sale una espada aguda de su boca, que con esa herirá a las naciones. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida para juzgar. El único que tiene juicio, tiene la autoridad para juzgar, es nuestro Señor Jesucristo. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel. Aquí está hablando hacia Israel. Porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás me he trabajado en vano, hablando del pueblo de Israel, que por demás había confiado en Dios. He trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová. Porque trataban de acercarse a Dios nuevamente con sus propias justicias. Pero no se daban cuenta que no necesitaban hacer justicia, necesitaban recibir la justicia que venía de parte de Dios. Seguimos leyendo. Porque yo dije, versículo, en la última parte del 4 dice: pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre de
para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob. Y aquí ya no está hablando del pueblo de Israel. Aquí está hablando una tercera persona. Aquí está hablando Dios a una tercera persona, no a su pueblo, porque aquí ya dice, para hacer volver a él a Jacob, para hacer volver a él, a Dios, a Jacob. Ya hay varias personas implicadas en este pasaje. Y para congregarle a Israel. Entonces ya no está hablando acerca de Israel. Está hablando de una tercera persona para hacer congregar y traer a Dios a Israel. ¿Por qué? Porque Dios había preparado. Versículo número 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios dice, yo he dado mi siervo, a quien he escogido, a quien yo mismo he formado, en el vientre de la mujer, de la doncella, Dios mismo. Dice la Biblia en Lucas, que el Espíritu Santo vino sobre María y le cubrió. ¿Sí? Y dice, también les di por luz, la última parte del 6, para restaurar el remanente de Israel. Ese era el propósito del Mesías. ¿Cuál fue la predicación de Juan el Bautista? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista le predicó al pueblo de Israel el mensaje que hoy necesitamos predicar hoy en día a cada persona. Arrepentidos. Arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está con nosotros, es Jesucristo y Él quiere dar la salvación a cada persona. Él está y Él quiere ver que cada persona se arrepienta. Y igualmente al pueblo de Israel es arrepiéntete. No pongas tu propia justicia delante de Dios porque es inútil. Recibe la justicia que Dios te ofrece. ¿Y cuál es? El Mesías prometido. Recibe esa justicia porque si no la recibirás, Él mismo será tu mismo juez. Entonces, ¿qué decides? ¿Recibir la justicia o ser juzgado por Él? Porque dice la Biblia, acabamos de leer, que una espada aguda sale de su boca. Es la palabra de Dios. Del verbo sale una espada aguda de su boca. Es el verbo. La palabra de Dios se encarnó. Y la palabra escrita encarnó y sale de su boca una voz audible, que es la palabra de Dios. Entonces, el mensaje de Dios para Isaías hacia el pueblo de Israel en aquel entonces es el mismo. Yo voy a mandar mi Mesías, mi profeta, mi ungido, para que le recibas, porque esa es mi salvación. Esa es mi justicia que ustedes pueden obtener. Y entonces yo podré recibirlos. Entonces podré aceptarlos. Versículo 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Así ha dicho Jehová. Versículo 7, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo, al menospreciado de alma. Y está hablando de la condición del Mesías. ¿Qué va a pasar? Al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. ¿No le vimos en la cruz del Calvario? Hablando del Nuevo Testamento, ¿no le vemos en el Evangelio que cada uno de los escritores describieron acerca de nuestro Señor Jesucristo, cómo le menospreciaron, le ofendieron, le abominaron, le menospreciaron? Estamos viendo aquí los Evangelios. Dice suyo al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. ¿No le menospreciaron, le escupieron en el rostro, se burlaron de él, le dieron de bofetadas, no con una caña, dicen el Evangelio, que fue golpeado, y se burlaban de él y le decían los soldados, y que a propósito fueron los soldados romanos los que hicieron todo esto? No fueron los judíos, no fueron los hebreos, fueron los soldados romanos quienes hicieron todo esto. Y les menospreciaron, se burlaron de él y le decían, profetízanos, ¿quién te golpeó? Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová. Porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Fiel es Dios que cumplirá el juicio de aquellos que menospreciaron al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero
en este contexto estamos viendo que el Mesías vendrá un Mesías sufriente, no como juez, será menospreciado. El Mesías será un Mesías sufriente, vituperado, maltratado, humillado. No vendrá como juez, será enviado como una oveja que va al matadero, que no abrirá su boca. Dice aquí, verán reyes y se levantará príncipes y adorarán por Jehová. Hablando de los tiempos. Fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Pero Dios cumplirá su propósito en él. Por eso vemos ahí en el Evangelio que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En ti, Dios le dijo a su Hijo Jesucristo, en ti mi alma tiene complacencia. ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley al pie de la letra. Y en Él se agrada mi alma, Dios dijo. Por eso dice el versículo 8, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto. Note eso. ¿De quién está hablando aquí? No se me pierda, amado hermano. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí. ¿No estaba nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní orando? Y decía, que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. No decía eso, no era la oración de nuestro Señor Jesucristo antes de ser tomado, antes de ser arrestado. Padre, no como yo quiero, sino como tú. Dios el Hijo se estaba sometiendo a la voluntad de Dios el Padre. ¿No nos dice las epístolas paulinas que se sometió al Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? He aquí, dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardé, y te daré por pacto al pueblo. Aquí no está hablando del pueblo de Israel, amados hermanos. Aquí está hablando, dice, a ti, al Mesías, al que estoy prometiendo, a ti te daré por pacto al pueblo. ¿A cuál pueblo? Si vemos el contexto de cuál pueblo estamos hablando, del pueblo de Israel. Dios dice, a ti, al Mesías, al que voy a escuchar su oración, en el tiempo de su angustia, aquel que se ha agradado mi alma, lo voy a dar por pacto al pueblo. Dios ha prometido un nuevo pacto. Y Dios dice, el Mesías será mi nuevo pacto. ¿Por qué dice nuevo pacto, hermano Jonathan? Porque ya habían tenido un pacto en el monte Sinaí. ¿Y qué dijeron el pueblo de Israel en ese pacto? Sí, haremos todo lo que se nos ha dicho. Pero si usted estudia la Biblia en Isaías y Jeremías, verá que no lo guardaron. Y a propósito, y usted y yo también no lo hemos hecho. Usted y yo, nuestros pecados atestiguan delante de Dios que hemos quebrantado la ley de Dios una y otra vez. A propósito, nuestros pecados testifican en contra nuestra. Usted no necesita para qué confesar sus propios pecados, atestiguan contra usted, y mis propios pecados nos enjuician que somos culpables de delito delante de Dios, porque quebrantamos la ley de Dios, al igual que el pueblo de Israel. Porque ellos testificaron en el monte de Sinaí, sí, guardaremos todo guardaremos todo. Pero la historia, a través de la Biblia, nos damos cuenta que no hay hombre alguno que pueda guardar la ley de Dios. Terrenalmente hablando, no. Solamente un hombre. Y ese es sobrenatural. ¿Por qué es sobrenatural? Porque es Dios, 100% Dios y 100% hombre a la vez. Dios hombre Jesucristo. El único que guardó la ley al pie de la letra y el único que puede justificarnos delante de Dios. El único que fue colgado en una cruz derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y su sangre fue la que tomó y llevó y se introdujo, no en el templo hecho de manos, en ninguno terrenal, nos dice Hebreos, sino en el cielo mismo entró con su propia sangre y lo ofreció delante de su Padre. Y le dijo, Padre, esta es mi sangre
que ofrezco en expiación por la humanidad, por cada persona en la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel